Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola, hola, muy buenas tardes, Costa Rica, qué gusto saludarlos. 3 de la tarde con 2 minutos de este sábado 23 de enero del 2021. Soy Fernando Fait y usted está en su programa En la Esquina del Parque, aquí en la plataforma de Antena 6, Facebook Live de la Esquina del Parque y las distintas cableras que más adelante comentaremos y saludamos, agradeciendo su sintonía. También para nosotros, qué bonito hoy esta tarde de sábado hermosa, soleada aquí por el Cantón de Desamparados, en este que es nuestro programa 1605, y este es el 23º día del año. 23 días completaremos a la medianoche y nos restarán todavía muchos, 342 días para seguir construyendo este 2021. La semana pasada conversábamos con el buen amigo, el politólogo don Sergio Araya Alvarado, de la campaña electoral de las elecciones del 2022. Bueno, fue nuestra primera parte, porque pudimos hacer algunos análisis de las generalidades y pudimos hablar del Partido Acción Ciudadana, partido de gobierno, pudimos hablar del Partido de Unidad Social Cristiana, pero no logramos seguir avanzando. Así que para hoy, después de nuestra sección y nuestro corte, va a estar nuevamente don Sergio Araya Alvarado para seguir en esta segunda parte del análisis de los actores y los procesos que se vienen pensando en la campaña electoral presidencial del 2022. Esta semana ha sido una semana bastante agitada, bastante movida, con nombres especialmente en el Partido de Liberación Nacional, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que también va a poner sobre la mesa elementos nuevos para la campaña electoral, y por supuesto esperamos hablar del Partido Republicano Social Cristiano, de Restauración Nacional, de Nueva República de don Fabricio Alvarado, de Nueva Generación de don Sergio Mena, de los partidos de derecha, don Otto Guevara, el Movimiento Libertario, Unidos Podemos y también Liberal Progresista, y por supuesto tenemos que hablar del partido con más años de existencia en el país y que más movido está con precandidaturas, como lo es el Partido Liberación Nacional. Así que acompáñenos, déjenos su mensaje en el Facebook Live desde donde está viendo nuestro programa el día de hoy, repórtenos su sintonía y acompáñenos en esta tarde de sábado, donde el tema no es que a mí no me gusta la política, a muchos no les gusta, pero es importante prestarle atención por lo que viene, donde ustedes y yo tendremos un compromiso con nuestra patria el primer domingo de febrero del 2022, cuando tengamos que ir a emitir nuestro voto para escoger al próximo presidente o presidenta de la República, sus vicepresidentes, y también a los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Pero hoy, en este 23 de enero del 2021, hacemos un viaje por la historia nacional y mundial y nos vamos, como siempre en nuestro programa al inicio, a nuestra sección En un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 23 de enero de 1757, don Manuel Soler fue nombrado gobernador de Costa Rica. Llegó al país a finales de septiembre del siguiente año.
23 de enero de 1832. En París, Francia, viene al mundo Edouard Manet, célebre pintor francés y uno de los iniciadores del impresionismo. 23 de enero de 1882. El licenciado Salvador Lara Zamora, que había ejercido la presidencia de la República en calidad de segundo designado del titular, general Tomás Guardia Gutiérrez, hace entrega del mando supremo de la República. 23 de enero de 1893. Muere en Madrid, España, el dramaturgo y poeta español José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio. 23 de enero de 1931. Fallece en La Haya, Holanda, la bailarina rusa de ballet clásico Anna Pavlova, una de las mejores de todos los tiempos, a causa de una pulmonía. Pocos días antes, el tren en que viajaba había quedado detenido por un accidente y ella corrió por la nieve, vestida con su camisón, para socorrer a los heridos. 23 de enero de 1958. En Venezuela, un movimiento cívico-militar derroca al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que abandona el país en el avión presidencial con rumbo a la República Dominicana. Al saberse la noticia de la caída del régimen, la gente sale a las calles y saquea las viviendas de los adeptos al presidente, a la vez que atacan la sede de la Seguridad Nacional, en la que linchan a algunos funcionarios. Asimismo, arrasan el edificio del periódico oficial El Heraldo. Se forma una junta de gobierno provisional para reemplazar al régimen derrocado. De este modo se inicia una nueva etapa en la historia de Venezuela, iniciando la era democrática. Y en un día como hoy, 23 de enero de 1989, muere en Figueres, España, el artista español Salvador Dalí, destacado pintor surrealista de mundos soñados, donde los objetos se yuxtaponen o deforman en una extraña e irracional manera. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Buenas, mi nombre es Floridez Baltodano Mayorga, soy guía acá en el Parque Marino del Pacífico. El Parque Marino del Pacífico ha recibido a un aproximado de 600 personas y estamos preparados para recibir más. Esto porque contamos con los lineamientos del Ministerio de Salud, puntos de desinfección en diferentes partes del parque y además de que los incitamos a que sigan el protocolo de lavado de manos y estornudo y tos. Esto lo hacemos porque en el puerto no nos preocupamos, nos ocupamos para que regresen pronto. ¡Jala al puerto! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos.
Cuidémonos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiere en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Mi nombre es Marcela Muñoz, soy de la Cámara de Turismo de Punta Arenas. Hemos estado preparando para recibirles a ustedes, haciendo que los turoperadores, restaurantes, hoteles cumplan con los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. Creamos un programa que se llama Escudo Punta Arenas Saludable. Usted puede estar tranquilo que los negocios estarán identificados, que están cumpliendo con todos los lineamientos que se dictan. Los invito a visitar Punta Arenas, donde no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese, jale al puerto. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fay. En esta tarde de sábado 23 de enero del 2021. Les comentaba al inicio del programa, hoy vamos a estar conversando en una segunda parte sobre la campaña electoral para las elecciones del 2022, siempre como invitado con el buen amigo, el politólogo don Sergio Araya Alvarado, con quien la semana pasada hacíamos análisis de temas muy generales del proceso electoral. Don Sergio, como siempre, con mucho detalle, muy informativo para que ustedes, amigas y amigos que nos acompañan, puedan tener claridad en alguna serie de los procesos, como fue el proceso de las distritales, el proceso de las alianzas y coaliciones. Y empezamos a hablar ya también de los partidos políticos y cómo se vislumbran hacia la próxima campaña electoral que ya arrancó sin duda alguna. Así que, don Sergio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado. Por el tiempo en que no nos tocaba hacer programa juntos, ya llevamos 2 semanas seguidas. Bueno, como decía aquella canción, que se repita. Bueno, y nos ha sucedido también con otro buen amigo en común, que es don Vladimir de la Cruz, que también ha estado con nosotros en una seguidilla de programas. Manifestaba las generalidades de la semana anterior y que habíamos iniciado con el partido de gobierno, con el Partido de Acción Ciudadana y con también la Unidad Social Cristiana, y que hoy sin duda alguna nos quedaba Republicano Social Cristiano, hablando en la coalición, Alianza Demócrata Cristiana, Restauración Nacional, Nueva República, Nueva Generación, los partidos de derecha, con el de don Otto Guevara, el de doña Natalia, el liberal progresista de don Eliezer Feinsack, y ahora otra vez, como MacArthur, volveremos. Los libertarios anuncian su regreso triunfal, el Partido de Liberación, y se nos quedan, don Sergio, como 12 partidos nuevos, así creo que está el asunto, pero bueno, vamos con los viejos conocidos más que los nuevos por conocer. Pero también decirle que en la semana algunos actores del Partido de Acción Ciudadana me reclamaron, no me permitieron dar sus nombres, pero me dijeron que tenía que volcar la mirada hacia la Asamblea Legislativa, porque había unos posibles candidatos que, con esta frase me lo dijeron, que así como don Carlos Alvarado fue invisible antes de la campaña del 2018, hay algunos diputados invisibles que quieren seguir esa misma senda. Entonces, me dieron el milagro, pero no el santo. Pero bueno, tendremos que ver santos y santas en los próximos días, pero pareciera que hay valientes. No es don Welmer Ramos, que fue un nombre que lo mencionamos, parece que son diputadas jóvenes que a lo mejor hayan presidido algún poder de la República y que ya son o se sienten presidenciables.
Esos son como los únicos datos que me dieron, pero sin poderlos confirmar tan abiertamente como para poder decir uno que doña Carolina Hidalgo quiera ser candidata. Pero bueno, esos son los datos generales. Don Sergio, muy buenas tardes, y como siempre, nada como arrancar de la política con una buena sonrisa en este mundo tan complicado que aún tenemos. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Fernando, un verdadero placer, como habíamos conversado hoy 8, tratar, bueno, finalmente lo logré, estar con ustedes. El honor es para mí, más bien, es honor por partida doble, estar en el programa contigo, y además, como bien lo señalaste, en cuestión de menos de 23 días que llevamos en este mes, en 2 ocasiones yo haya tenido esa posibilidad, y por supuesto, y lo más importante, con todas las personas que tienen la gentileza de ser tus seguidores y de ser los verdaderos sostenedores de este programa, con su audiencia y con su participación, inclusive a través de las redes. Así que de verdad, el honor es para mí. Y bueno, es una noticia, como bien las planteas siempre, en carácter de primicia, dicen los que están metidos en el mundo del periodismo, ¿verdad? Vamos a ver, sí se había oído, y voy a comenzar por ahí para, ya que me la dejaste, digamos, picando la pelota, en el área, en el punto de penal. Sí se ha hablado, sí se ha escuchado, inclusive desde la primera, desde el inicio de esta administración, su sola participación, y la primera mujer en toda la historia en la Asamblea Legislativa de liderar el directorio legislativo por un año completo, por una legislatura, además la más joven de esas 3 mujeres, y que llegó en un momento entonces a establecerse que quien le pasó la banda presidencial al hoy presidente, en su condición de presidenta de la Asamblea Legislativa, era una persona de una edad similar, un poco menor a la del presidente cuando lo estaba asumiendo, el 8 de mayo de 2018. Así que quedaba, digamos, todo servido para decir que era la demostración de 2 cosas fundamentales que se decía en ese momento. Con esta administración se quería promover fuertemente en el país la participación de la mujer en forma mucho más inclusiva, mucho más activa, llegando a estos puestos de alta decisión, ocupándolos, ejerciéndolos, pero adicionalmente el tema de la juventud, que no es un asunto menor, y como lo comentábamos hoy 8 días, es ese segmento de la población el que más reacio se muestra a participar en lo político, y ni qué decir en lo político electoral, y mucho más en lo político partidista, ¿verdad? La mayoría de los partidos, especialmente los más tradicionales, una de las debilidades que hoy tienen, y que la reconocen ellos mismos al interior de sus organizaciones, es justamente ese proceso de envejecimiento en el que han caído sus membresías, su base partidaria. Entonces, las 2 figuras en ese momento, recordemos a la gente que nos está siguiendo a través de las distintas plataformas, recordemos el famoso 8 de mayo del año 2018, ¿verdad? Que fue allá en la escalinata de lo que hoy es por donde está el Museo Nacional, ¿cómo se llama? La plaza de la que está por la Asamblea Legislativa, ahorita se me escapa el nombre, la Plaza de la Democracia, donde, doña Carolina Hidalgo, mujer joven, entrega la banda presidencial para el ejercicio del Ejecutivo 2018-2022 a otra persona, pues que en ese momento apenas llegaba a rozar los 40 años. Entonces, digamos que todo ese simbolismo desde aquel momento ya la hacía para algunos, una figura particularmente interesante a ser considerada, a ser tomada en cuenta. Posteriormente hay que reconocer, y se consolidó ese rumor, porque estamos en una esfera eminentemente de rumores, con el año en el que le tocó liderar la Asamblea Legislativa, que fue un año muy difícil, y que, como algo medio planteamos hoy 8 también, fue el año en el que, digamos, se tomaron 2 decisiones al interior de la Asamblea Legislativa, polémica las 2, que usted puede estar de acuerdo con su contenido o estar en contra, pero que hay que reconocer que se tomaron unas decisiones que por mucho tiempo no habían podido concretarse. Y me refiero a el famoso plan fiscal, o la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que al final, hoy ya nos está, digamos, incidiendo, y de eso podemos hablar ahora, que está directamente vinculado a lo que se negoció recién con el Fondo Monetario, a lo que se conversó recién con el Fondo Monetario. Pero
es un tema que, repito, más allá de toda la polémica, del nivel de tensión que produjo, del desgaste político que le generó al gobierno de la República, del nivel de tirantez en el que sumó a la sociedad, inclusive con un curso electivo que prácticamente no terminó de manera formal, porque el sector educativo, los sindicatos del sector educativo público especialmente, fueron los que más mantuvieron esa oposición a ese proyecto, aún a pesar de que ya lo habían convertido en ley de la República. Bueno, a pesar de todo eso, el tema pasó. Y después de muchos años de estarse discutiendo la misma temática sin éxito en administraciones anteriores, bajo la presidencia en el directorio legislativo justamente de doña Carolina Hidalgo. Agréguele usted el otro tema que quizá hacia afuera no es tan visible, pero que internamente fue muy significativo, que fue esa gran reforma que se le dio al reglamento interno de funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que de alguna forma acortó tiempos, para algunos más bien restringió el derecho, especialmente de las minorías, a manifestarse y a oponerse a proyectos, pero en términos generales fue una modificación importante de ese reglamento. Hago un paréntesis, recordemos que la Asamblea Legislativa es la entidad que tiene la facultad constitucional de darse sus propias reglas, su propia organización interna. Y entonces, cierro ese paréntesis, en este caso pues se acusaba de que este reglamento, tal y como estaba antes de esa reforma, alertaba en demasía los trámites de los procesos de las leyes y del mismo control político, y hacía de la Asamblea Legislativa una entidad que estaba prácticamente, decían los defensores de la propuesta, secuestrada por aquellas minorías que, haciendo un uso bastante agudo de todas las opciones que el reglamento ofrecía, podían, si lo tenían a bien, paralizar inclusive la voluntad de las mayorías, especialmente en temas polémicos. El mismo tema fiscal en anteriores administraciones, esa había sido una de las argumentaciones de los que lo defendían en aquel momento para arremeter contra los que estaban en contra de ese tipo de proyectos. Entonces, digamos que esos dos temas, dentro de muchos otros que se aprobaron, pero esos dos temas fundamentalmente, cuando culminó el año en que le correspondió a doña Carolina conducir el directorio legislativo, reforzó en algunos sectores la idea de que ya no solamente simbólicamente ella era una figura atractiva, pensando en 2022, por lo que ya había señalado, su juventud y su sexo, sino que además había demostrado a lo largo de esos años, de esos meses, una pericia, una expertise, un manejo apropiado de la conducción de un directorio legislativo y de una asamblea legislativa en general, que no era fácil, toda vez que como no han sido así desde hace ya varios procesos para acá, varios cuatrienios para acá, esta cantidad de fracciones en las que se desagrega el pleno legislativo hace aún más compleja la toma de decisiones. Y ni qué decir, un fenómeno que venimos observando también con mucha frecuencia en los últimos tiempos, pero yo diría que desde el 2002 se viene observando, que son esas famosas escisiones que se dan al interior de las fracciones, lo que se llama más técnicamente el transfugismo parlamentario. Entonces, esta vez no ha sido la excepción. Entonces, usted tiene varias fracciones formalmente instaladas, fruto de la voluntad del ciudadano y de la ciudadana en el sufragio, pero después los que integran esas bancadas terminan separándose, terminan generándose conflictos al interior de esas bancadas, y cuando el cuatrienio concluye, ya no tenemos las bancadas formalmente hablando que iniciaron el proceso, sino que hay que agregarle a esas bancadas suerte de N cantidad de diputadas, de diputados independientes, o inclusive, como ha pasado más recientemente con lo que ahora llamamos Nueva República, se convierten en bancadas ad hoc, porque no están formalmente constituidas, pero tienen la cantidad suficiente de legisladores como para que se les pueda considerar una fracción. Entonces, en medio de una situación tan compleja, ese año, con esos temas tan difíciles, el que doña Carolina Hidalgo los haya podido liderar desde la presidencia de la Asamblea Legislativa, pues le subió los puntos, y en aquel momento, estoy hablando 1 de mayo del 2019, casi que ya inclusive se le hacían preguntas directas. Fernando, usted que ha estado en sesiones de 1 de mayo y que ha estado ahí presente, observa cómo muchos de los periodistas, una de las preguntas casi que recurrente que le hacían a la presidenta saliente era esa, que si estaba casi que ya construyendo su precandidatura presidencial. Lo que pasa es que en los últimos años, ya para terminar esto, tal vez, digamos, el rol de doña Carolina ha crecido un poco
no ha tenido, digamos, una de los grandes dudas o de las grandes expectativas que se tenía era, bueno, ¿qué va a pasar ahora que ya no está, como se dice popularmente, encumbrada en el directorio legislativo, sino que pasa a lo que en términos parlamentarios conocen como la llanura legislativa? Es decir, pasa a ser una más de los 57 legisladores. Si va a mantener ese protagonismo, si va a mantener inclusive esa conexión mediática que es tan importante para que la gente recuerde a las figuras que están en la Asamblea Legislativa, pero ciertamente pues ella ha estado trabajando algunas ideas, algunos temas que son de su área de expertise, representando a su provincia de Alajuela, pero no ha tenido, digamos, ese protagonismo que en algún momento pues algunos suponían iba a mantener, considerando la fuerza, considerando el posicionamiento que había alcanzado en ese primer año de este cuatrienio. Entonces, por eso es que el rumor tendió como a desvanecerse, pero bueno, hay gente que está ahí, que está en el día a día y que probablemente le ha dado un seguimiento más riguroso a lo que doña Carolina ha hecho tanto al interior como extra parlamento, y con algún conocimiento de causa estará diciendo que no se le puede descartar del todo. Porque don Sergio, hasta dejó de ser noticia que ella llegara en bicicleta a la Asamblea Legislativa. Es toda una construcción que se hizo en su entorno. Y pues bueno, para cerrar capítulo de Acción Ciudadana, quedaríamos entonces con lo que se ha hablado de Ana Elena Chacón como posibilidad, que en una semana y media vamos a darnos cuenta si es cierto o no. El caso de don Welmer Ramos, que eventualmente quisiera volver a poner su nombre, y el tema de doña Carolina Hidalgo. Eran los que más hablábamos, porque don Román Macaya y el señor Salas, después del programa, como que nos escucharon y salieron a Consejo de Gobierno a desmentir que no van a buscar la presidencia ni vicepresidencia. Bueno, la presidencia de la República. Nadie habló de las vicepresidencias, pero bueno, pensemos en que no. Eso en el Partido de Acción Ciudadana, pero tengo que hacer un paréntesis. Don Sergio, no solo dos programas seguidos, sino que de mes por medio, porque en noviembre también estuvo con nosotros. Entonces, bueno, vamos haciendo camino. Segundo, ese tema de que se la dejé picando como para el penal, yo sé que está usted muy contento de llegar a una final, aunque sea por penales de la Conca Champions. Entonces, eso de los penales, yo sé que les dejó un buen sabor de boca esta semana. Con esa posibilidad, así es. Y bueno, y siempre encontrarse con un grande de Centroamérica y de la CONCACAF es bueno para la Liga Deportiva Alajuelense también. Entonces, sé que todos los pone muy contentos. Y bueno, ese es el Partido de Acción Ciudadana. En el Partido Unidad Social Cristiana no ha habido en una semana mayor cambio. Don Pedro Muñoz siempre con mucha fuerza. Don Miguel Ángel esperando la asamblea del 7 de febrero. Y no ha saltado pues ningún nombre adicional de lo que hablábamos. Yo iba a entrar con don Mario Redondo por lo que hablamos de la coalición, pero usted vuelve a decir un tema que me parece que nos toca hacer un cambio de partido, y es lo de la presidencia de la Asamblea Legislativa, y creérsela que por 365 días todos lo vuelvan a ver y le presten atención, pueda creerse que ya lo mejor de Limón es su gente, pero que lo mejor de Limón es el presidente de la Asamblea Legislativa. Y entonces tenemos que hablar de Restauración Nacional, porque sin duda alguna don Eduardo Cruzan no lo ha dicho oficialmente, pero los pasillos viejos de la Asamblea Legislativa y los nuevos que se inundan ahora en el nuevo edificio tienen el mismo ruido de que don Eduardo aspirará a ser el candidato por Restauración Nacional, aunque hay que dejar claro en el análisis político del que nos gusta picante en este programa, hizo dos guiños a la coalición que tanto se ha hablado. El primer guiño fue el proyecto de ley que impulsa para eliminar la declaratoria de traidor a la patria del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. De esas paradojas que tiene la historia costarricense, se declaró a un traidor
como benemérito de la patria sin quitarle lo de traidor, pero eso es lo lindo de Costa Rica. Se pasa ese proyecto de ley y le hace un guiño a los socialcristianos y a los del republicano socialcristiano. Y ahora, como para completar, porque el que reza y peca empata y hay que quedar bien con los dos lados, impulsa fuertemente también en su periodo el de declarar héroe de la paz a don José Figueres Ferrer. La pregunta aquí, don Sergio, para que hablemos de restauración es, todo muy lindo, muy bonito, buen amigo, conocido, don Carlos Avendaño. ¿Estará pensando don Carlos Avendaño en Eduardo Cruzan para ser el candidato de su partido de Restauración Nacional? ¿Cómo vemos a Restauración, don Sergio? Bueno, vamos a comenzar ya para entrar de lleno en Restauración Nacional, que es todo un caso interesante. Únicamente un puente entre lo de doña Carolina y lo de don Eduardo. Es algo muy interesante. Hay un fenómeno en la Asamblea Legislativa y yo pienso que especialmente en los últimos tiempos, con todo el tema de las redes y esa exposición y que ahora las propias figuras pueden, muchas veces sin la debida orientación técnica, pero pueden manejar sus propias estrategias de imagen, especialmente en ese campo digital. Entonces se ha reforzado lo que de por sí por mucho tiempo ha sido una constante, y es suponer que por estar en ese espacio 4 años expuesto al escrutinio público, ya se logra la suficiente proyección ante la ciudadanía, ante la opinión pública, para tener los atributos requeridos para aspirar a la presidencia de la República. En el pasado proceso electoral, para no ir muy atrás, si mal no recuerdo, como 7, 8 en algún momento, o 9 inclusive de los diputados de ese momento, o participaron al nivel al menos de precandidaturas en sus partidos. Algunos llegaron a ser candidatos a la presidencia, como el mismo don Antonio Álvarez, como Otto Guevara, pero digamos que existe esa sensación de que por estar en la Asamblea Legislativa casi que ya se allana el camino. Entonces hay mucho diputado, mucha diputada, especialmente cuando se está en esto comenzando por vez primera, que se entusiasman con lo que yo llamo, y con todo el respeto lo digo, esos 5 minutos de fama, y ya suponen que tienen a partir de ahí bastante camino avanzado en esa lucha por posicionarse en el imaginario de la gente y que la gente los comience a valorar como posibles candidatos o candidatas a la máxima magistratura del Poder Ejecutivo. Eso por un lado. Y ahora sí, entonces no es la excepción en el caso de quienes además ostentaron la presidencia del directorio legislativo. Y si no lo recordamos también en el cuatrienio anterior, cuando, por ejemplo, don Rafael Ortiz, que fue presidente en la Asamblea Legislativa, saltó de esa presidencia a la precandidatura fallida, en su caso, del Partido Unidad Social Cristiana de la vez anterior. Entonces, digamos que hay mucho antecedente que le permite a los que están ocupando ese cargo, en su doble condición de que son diputados y además ejercen la presidencia del llamado primer poder de la República, para hacerlos sentirse que están, digamos, con las acciones subidas en el mercado de valores político para pretender ser un eventual candidato, una eventual candidata a la presidencia de la República. Me parece que con don Eduardo Cruzan no es la excepción, si consideramos además que la trayectoria de don Eduardo va más allá del Partido Restauración Nacional. Es una figura que ha sido actor importante a nivel de la municipalidad del Cantón Central de Limón, ha sido figura de otros partidos. De hecho, sus orígenes se remontan al Partido de Unidad Social Cristiana y luego aparece en el Partido Restauración Nacional encabezando la papeleta de este proceso electoral anterior, que fue todo un fenómeno, decían los del CIEP, un shock en términos religiosos, por lo que significó esta variable en la recta final de esa campaña y cómo eso influyó de manera decisiva en el resultado final obtenido en las urnas. Pero digamos que ya desde ese entonces don Eduardo encabezaba esa papeleta en una línea en la que antes de que se diera esta situación de enero de 2018, que prácticamente transformó todo ese proceso electoral, toda la correlación de fuerzas de ese proceso se trastocó. Pero desde antes, porque recordemos que las papeletas
como lo dijo Bisocho, se inscriben a más tardar en la primera quincena del mes de octubre del año anterior, o sea, en este caso ya en 2021 hay que inscribir las candidaturas. Ya don Eduardo iba en la papeleta de Restauración Nacional cuando el partido en aquel momento, encabezado en la candidatura presidencial por don Fabricio Alvarado, no levantaba en las encuestas, ¿verdad? Registraba un 4 o 5% de intención de voto. Porcentaje que distribuido por el sistema electoral que impera en nuestro país y considerando que son dos elecciones separadas, pero que usualmente quienes votan por una también en una alta medida pueden votar por la papeleta del mismo partido para la otra elección o al revés, aún descartando la presidencia porque se considera inviable, se centra el apoyo en la papeleta de diputados que por el sistema de asignación de curules permite aún a votaciones pequeñas tener algún chance de conseguir meterse dentro de los 57 parlamentarios, pues desde antes de que Restauración Nacional se convirtiera en un candidato con verdadera opción para alcanzar la presidencia de la República, ya tenía don Carlos Avendaño, y está claramente bien dicho por tu parte, Fernando, don Carlos Avendaño, que es la figura máxima del partido y que es la que realmente dirige los hilos de ese partido, ya había pensado probablemente en tener una bancada que superase un solo diputado, que era lo que en ese momento tenía la figura de don Fabricio Alvarado, que dicho sea de paso, era otro diputado tirado a la candidatura presidencial. Pero entonces don Eduardo ya estaba en una posición en la que existía amplia posibilidad de que llegara a la Asamblea Legislativa, cosa que finalmente además lo logró con ese empujón que le dio todo lo que ocurrió en enero de 2018 a Restauración Nacional como un todo. Ahora, Restauración Nacional es una situación bastante, genera una gran interrogante sobre qué puede pasar con esta fuerza política, porque hay que entender que, por lo que acabo de decir de manera un tanto sucinta, su llegada y el peso político que llegó a adquirir, entendiendo peso político como la cantidad de poder formal que llegó a obtener, medido en número de diputados especialmente, se debe a una situación que fue eminentemente circunstancial. Es decir, no sabemos, aunque algunos ya están pensando en que quizás se quiera repetir con otros temas, pero repetir la misma receta de la polarización, la confrontación y demás, no podemos asegurar que ¿qué es el Partido de Restauración Nacional? O sea, ¿qué hay detrás del Partido de Restauración Nacional? Amén de que va a ser una incógnita bastante interesante, agregándole otro elemento, otro aderezo picante, como diría Fernando, que en esta oportunidad no va a contar, y de ahí pues tal vez que don Eduardo sienta que eres el que tiene esa posibilidad, con la figura que en su momento representó para ese crecimiento inusitado de apoyo electoral, la figura de Fabricio Alvarado. Entonces, más bien Fabricio Alvarado va a estar en otro partido haciéndole la contra a Restauración Nacional. Entonces, digamos, si me fuera por los antecedentes más inmediatos, para no caer en esto de sacar bolitas de cristal, que ya decíamos, no tenemos ni pretendemos tener los politólogos, pero si me voy a la elección municipal, que tiene otras características, pero que es lo más, digamos, cercano que hay entre la elección nacional de 2018 y la que se avecina, y vemos el comportamiento electoral de Restauración Nacional, pues evidentemente fue como pasar del día a la noche, ¿verdad? Es decir, después de ese respaldo que se alcanzó especialmente en esas provincias de la periferia, una de las cuales es la que representa a don Eduardo en el Congreso, y ya lo mencionaste, la hermosa provincia de Limón, a pesar de eso, en las elecciones municipales, el rendimiento de todos estos partidos, pero en concreto de Restauración Nacional, fue bastante flojo. Entonces, uno podría suponer que tienen ante sí un gran desafío, y es no repetir la suerte de otros partidos políticos que por una X coyuntura han logrado crecer en una elección y traducir ese crecimiento electoral en peso político, teniendo muchas curules, por ejemplo, o estando cerca de alcanzar la presidencia de la República, aunque no lo consigan al final, y a la siguiente elección simplemente se desvanecieron, algo así como la espuma, ¿verdad?, que emerge y se desvanece. Y le pongo dos casos puntuales, y de signo para que no me juzguen. El partido Accesibilidad Sin Exclusión, un partido pequeñito que se creó alrededor de un tema, de un público meta específico, tuvo en una elección
a don Óscar López como su diputado y era su máximo referente. Siendo don Óscar López diputado, logró, digamos, cierto posicionamiento, mantuvo ese contacto con los medios durante esos 4 años, inclusive se postuló en ese momento a la presidencia de la República, evidentemente sin mayor éxito, pero logró que su partido en el siguiente cuatrienio pasara de 1 a 4 curules. Luego, por las diferentes circunstancias, se fueron desarmando, se dio el fenómeno del transfugismo que yo señalé hace un rato, y para no hacer muy larga esta comparación, al siguiente proceso bajó otra vez a un solo diputado y otra vez en la persona de don Óscar López. Algo similar le ocurrió al Frente Amplio, un partido primero inscrito a escala provincial, después a escala nacional. Tiene en José María Villalta una primera participación formal en una asamblea legislativa, se lanza a él a la candidatura presidencial, inclusive en algún momento estuvo cerca de ser de los que entrara a una eventual segunda ronda. Fruto de eso, en el siguiente cuatrienio sube la representación del partido a 9 curules. Nunca antes en la historia de la izquierda costarricense había llegado a tal cantidad de curules por una fuerza política única de ese signo ideológico. Y bueno, también se dan fenómenos de transfugismo, se dan fenómenos inclusive hasta de separación de un diputado en funciones por circunstancias que van más allá del ejercicio de su rol de diputado. Y al siguiente periodo otra vez pasan de 9 a 1 y otra vez, como en el caso de don Óscar, en la figura de quien fue su primer diputado 8 años atrás. Entonces, digamos que el gran desafío que tiene Restauración Nacional es que no le pase esto. Ahora, comenzando nomás yo creo que ni se había completado el año de legislatura, ya había una primera decisión que fue la salida de la mitad prácticamente de esa sólida bancada que Restauración había alcanzado en la elección de 2018, y esto lo dejó bastante debilitado. Empero, en un esquema de tanta dispersión de diputados, con tanta representación, con minorías prácticamente, que son lo que coexisten en la Asamblea Legislativa, donde no hay una sola que logre imponer por número de diputados su posición a las demás, esos 7 legisladores de Restauración Nacional lograron ser estratégicos. ¿Para qué? Para algo que a los diputados les interesa mucho y que se da cada 1 de mayo, que es la conformación del directorio legislativo. Y bueno, fue lo que vimos en el 1 de mayo de 2020, que además fue un 1 de mayo como todo el año anterior, y de esa negociación orquestada con la participación directa y protagónica de Liberación Nacional, como lo ha sido en las anteriores de este cuatrienio, terminó convirtiéndose en el presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruzan, inclusive con el respaldo, y eso fue un tema que sí causó algún grado de tensión en algunos sectores, con el respaldo de la fracción del Partido Acción Ciudadana, la fracción oficialista, pero que también es una de las de menor cuantía y por tanto requiere de este tipo de alianzas para mantener algún margen de maniobrabilidad en la dinámica parlamentaria cotidiana. Entonces, digamos que fue un factor de negociación política del contexto sociopolítico, de la realidad, de la coyuntura, que le permite a don Eduardo Cruzan asumir la presidencia de la Asamblea, como podríamos decir, le permitió a la misma doña Carolina hace 2 años o a don Carlos Ricardo en 2019 asumir ese mismo puesto. Pero bueno, el tema es que efectivamente esto ya pues hace que tal vez don Carlos Avendaño sienta que la figura de don Eduardo Cruzan puede ser una figura lo suficientemente atractiva como para lograr no repetir el fenómeno de 2018, que repito, tuvo ciertas particularidades muy específicas, sino lograr lo que, por lo menos por el rendimiento de Restauración Nacional y de la actitud de don Carlos Avendaño, uno supone lo que más está en su radar de expectativas, que es mantener una bancada que no se le decrezca a uno otra vez, porque además en este caso ese uno no va a ser Fabricio Alvarado, no le pasaría lo de don José María Villalta y lo de don Óscar López, pero tampoco pretender, y creo que don Carlos en su interior y con su expertise política lo sabe, ser una fracción muy numerosa, sino que me parece que siente que lo que estará buscando es
mantener ese público, ese caudal electoral que tiene que disputar sí o sí con Nueva República, pero tratando de sacar la mayor ganancia posible que se traduzca en otro escenario de Asamblea Legislativa muy fragmentada, contar con los suficientes diputados, 7 tal vez o un poquito menos, para mantenerse como actor activo de la negociación ya del día a día en el próximo Parlamento. Don Sergio, yo creo sin duda alguna usted ya lanzó un tema para un programa que lo tengo para futuro, y es el tema de ese análisis histórico que ahora es más reciente, pero que ha sido muy clásico en la Asamblea, en la Asamblea Legislativa, y es el crecimiento de los partidos en una campaña electoral y después se sienten presidenciables algunos de esos diputados y decae. Comparto con usted que yo creo que la meta de Restauración Nacional es por lo menos sacar un diputado. Creo que don Eduardo Cruzan aspiraba más a ser ojalá el candidato de una coalición, porque podría sentir que no, y lo otro es ver si en realidad para lo que pueda pensar para el partido, don Carlos Avendaño pueda compartir esa candidatura de don Eduardo Cruzan. Son las 3 de la tarde con 47 minutos. Vamos a un corte rápidamente. Pegamos a Restauración Nacional con el tema de Nueva República, porque de ahí sale Fabricio Alvarado y además comparten las mismas metas de electorado electoral aquí en Costa Rica. Ya regresamos. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiere en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Hola, mi nombre es Paola Miranda. Yo nací en San José, soy cédula 1. Pero desde muy pequeña mi sueño siempre fue vivir aquí en Punta Arenas, desde que venía a vacacionar donde mi abuela y ya no me quería regresar para San José, y desde el 2011 lo pude cumplir. Realmente Punta Arenas siempre me cautivó, su gente, su clima, la cercanía con la playa, sus comidas, o sea, saber que yo salgo de mi trabajo y la única presa que me espera es ver al mar a un lado, poder disfrutar del atardecer. Y todas esas cosas son las que hoy me causan nostalgia por esta pandemia. Me duele ya no ver a las vigoroneras, me duele ya no ver a los coperos. Sin embargo, los comercios han sido muy responsables porque los que se han mantenido abiertos y los que espero que abran pronto han tomado las medidas sanitarias correspondientes, desde su cubrebocas o las caretas hasta las alfombras desinfectantes, el alcohol en gel, los lavatorios afuera de los comercios, o sea, la verdad es que tenemos un comercio bastante responsable y que está preocupado por su salud y por su bienestar, y principalmente para que usted vuelva a Punta Arenas tranquilo, con la tranquilidad que va a disfrutar, va a comer rico, la va a pasar bonito. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. ¡Jale al puerto! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando vayas al cine o al teatro. Preferí la compra de entradas por internet o por teléfono. Cuando te quites la mascarilla para comer, guárdala en una bolsa limpia. Usa una solución de alcohol para desinfección de manos. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante.
Cuidémonos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Copealianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Copealianza, la cooperativa de todos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, hablando en este segundo programa. Tuvimos la semana pasada la primera parte sobre la campaña electoral para las elecciones del 2022, que sin duda alguna ya han iniciado. Saludamos especialmente a los que nos siguen por el Facebook Live de la esquina del parque. Agradecerle a don David Rojas, a don Alfonso Molina Rodríguez, a doña Olga Marta Tosi, a don Yanni Flores Jiménez y a doña Alejandra Fernández, que nos dejan sus mensajes de sintonía. Igualmente a quienes nos siguen por Cable Vocex y Cable Cartago, Canal 1012, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Interlatins, Canal 23, Cable Santos, Canal 267, Cable Sur, Canal 53 y Cable Plus, Canal 78, y por toda la plataforma de Antena 6 en el Facebook Live, en el canal de YouTube. Y si en su cablera usted quisiera tener Antena 6 para ver este programa, pídale a su cablera que incluyen a este canal nacional Antena 6. Don Sergio, estábamos hablando del caso de Restauración Nacional y también mencionábamos esos procesos de los partidos políticos que van a la Asamblea Legislativa con un diputado, hacen un buen trabajo, crecen, les generan problemas de transfuga o de negociaciones y bajan en la siguiente a un diputado y hasta tienden a desaparecer, como el caso del pase que tuvo a don Oscar López en una segunda temporada y el pase ya en la siguiente no logra, son muy personalistas. Planteo esta introducción porque además usted habló de una persona que fue la cara visible de Restauración Nacional y hoy es el secretario general y cara visible de Nueva República, un partido nuevo pero que nace, lo curioso es que es un partido que nace sin estar formalmente inscrito, pero arranca con 5 o 7 diputados de una sola vez. Eso genera una importancia de votos y de construcción en la Asamblea Legislativa, con un perfil muy antagónico al Partido de Acción Ciudadana, a diferencia de Restauración Nacional, que como usted lo dijo, ha negociado alguna serie de temas y de posiciones como la de don Eduardo Cruchan, por supuesto con un veterano de la política como don Carlos Avendaño, no por su edad, sino por la experiencia. Recordemos a don Carlos Avendaño peleando por el tema de las iglesias evangélicas en el Monumento Nacional, que fue toda una situación política de aquel momento. Y bueno, Nueva República salta con fuerza porque además hay una suerte de generación de pensamiento de los ciudadanos que antes lo vivimos en el bipartidismo y era el pobrecito el que perdió en la anterior, y entonces también es válido un recuento histórico en el bipartidismo que don Daniel Oduber no gana, pierde con don José Joaquín Trejos en el 66, ya en el 70 le toca hacerse un lado porque es el líder del partido, don José Figueres el candidato, pero en el 74 vuelve don Daniel Oduber y es presidente de la República. Don Luis Alberto Monge la pelea en el 78 contra Rodrigo Carazo y en el 82 gana la presidencia. Don Rodrigo la pelea en Liberación, no la logra y va al partido, a la coalición Unidad que hablábamos la semana pasada.
Don Rafael Ángel Calderón se lanza en el 82, no lo logra, 86 tampoco, y en el 90 sí lo logra. Y posiblemente para atrás, porque no tengo en mi memoria algunos otros. No sé si don Francisco Orlich, me parece que por ahí anduvo también. El único que no tuvo ese ejercicio ha sido ni don Oscar Arias ni don José María Figueres. En el caso de don Miguel Ángel Rodríguez, sí, que pierde con don José María pierde la convención en el año 88 con don Rafael Ángel Calderón, pierde la elección presidencial del año 94 con don José María Figueres y es presidente en el 98, y bueno, don Abel Pacheco y doña Laura Chinchilla, que no tuvieron que pasar por una derrota. Pero eso deja en la gente como pobrecito, y bueno, ya lo conocemos, ya sabemos quién es. ¿Cómo será esa construcción, Sergio, de Nueva República con un electorado evangélico, con una coyuntura que, como usted lo dijo, no se repite, aunque haya temas parecidos? Y cierro con esto. Ya el mismo Fabricio Alvarado ha manifestado, que es muy probable que vayan a doble postulación. Eso, sin duda alguna, más que un signo de derrota, como algunos lo quieren ver, de no estar seguro de ganar, es una posibilidad de esto que hemos hablado, de que no necesariamente todo el electorado, por decirlo algo evangélico, pueda estar necesariamente con Nueva República, don Sergio. Bastante interesante toda la referencia que hacías sobre, digamos, cómo se van repitiendo ciertos comportamientos, aunque con no repitiendo, asemejándose a comportamientos del pasado, pero en contextos sociohistóricos muy diferentes. Pero sí hay como ciertas tendencias a que se reproduzcan ciertas pautas de comportamiento una y otra vez. En este caso, efectivamente, bueno, en el caso de los partidos de corte, aunque aquí, y eso quiero aclarárselo en honor a la corrección del programa, a las amigas y amigos que nos están siguiendo, nuestra legislación no permite partidos de corte evangélico o que invoquen algún signo religioso de la orientación que sea o de la procedencia que fuere, ¿verdad? Eso para que quede claro. Por eso la figura del pescadito, que es una figura en el mundo cristiano muy reconocida, en su momento el Partido de Renovación Costarricense se vio obligado a quitarla de sus signos externos, de sus símbolos, porque el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó que era una clara alusión a esa connotación que tiene ese diseño de ese pescadito en particular a un signo de corte religioso, en este caso cristiano. Entonces, hago esta aclaración porque nosotros decimos en el argot popular y para efectos de la conversación en la esquina del parque, como en cualquier parque, los partidos evangélicos, pero ciertamente no hay partidos evangélicos formalmente hablando. Eso que quede muy claro. Ya en la práctica uno sí puede, con toda la claridad, y no me voy a hacer acreedor a la cajita blanca, a decir que aunque formalmente no lo puedan esgrimir, pero ya, y como ha quedado muchas veces abiertas investigaciones en esa dirección, pues sí, algunos candidatos, algunas figuras tratan de llevar agua a sus molinos, justamente permitiéndose el que se les conecte con esas creencias o con determinados colectivos que siguen esas creencias, y en ningún momento salen a decir no somos evangélicos, o no somos esto, no somos lo otro, digamos, y entonces aquí se cumple aquella máxima que decían nuestros abuelos y abuelas, que quien calla otorga. Entonces digamos que hay que tener ahí claridad de que aunque formalmente no puede haber un partido evangélico, no puede haber un partido confesional en términos más amplios en nuestro sistema de partidos costarricense, pero sabemos que en la práctica pues sí se utilizan a veces esos guiños, esos acercamientos para llevar agua, reitero, a su molino, para movilizar voluntad electoral. Y bueno, en la elección anterior de 2018 fue más que evidente que inclusive, por eso decía yo, CIEP lo intituló como un shock de corte religioso, o sea, algo que se da por una única vez, que deja las situaciones completamente trastocadas y que ese era básicamente su origen. Culturalmente, podría uno agregarle, era mucho de lo que polarizó a esos segmentos de la población que en el 2018 marcaron la diferencia y
repito, le dieron vuelta totalmente a la correlación de fuerzas de ese proceso electoral. Pues bien, hecha esa aclaración, ciertamente, repito, estos partidos como Restauración Nacional, como en su momento Renovación Costarricense y otros tantos, que desde hace ya prácticamente desde los 80 vienen participando con cierta regularidad en los procesos electorales costarricenses, pues han tratado de, en primera instancia, repito, acudir a esos segmentos de población, pero ciertamente no hay forma todavía de probar, y esto tengo que decirlo con absoluta objetividad también, que haya un voto confesional. Así como formalmente no se permiten los partidos confesionales, no se puede decir ya tajantemente que hay votos confesionales, aunque sí sabemos que un importante segmento del mundo no católico, cristiano no católico, de alguna forma fue la base sobre la que se montó Restauración Nacional en esa elección tan sui generis de 2018 y que, bueno, encumbró a don Fabricio Alvarado a la segunda ronda electoral de esa oportunidad. Y como él no se quiere, por decirlo así, bajar de la ola, para seguir con mi ejemplo, lo está tratando ahora de mantener, o esa es su expectativa, creando esta nueva fuerza política que surge con, como bien lo señalaste, Fernando, un activo que no todos los partidos nuevos tienen, y es que ya contaba con esos diputados que son tránsfugas, digamos, porque salieron electos por Restauración Nacional, se separaron, crearon un movimiento en ese momento al que le llamaron Nueva República, y luego ese movimiento al interior de la Asamblea Legislativa tuvo su referente a nivel externo en la creación ya del partido político que como tal ya está participando y va a ser uno de los que aspirará a intervenir en los comicios de 2022 y que se llama así Nueva República. Ahora, es cierto, bueno, eran 7 los que habían salido, en algún momento llegaron a ser 8, luego regresaron a ser 7 y ahora ese bloque, que es como se le conoce en forma más elegante al interior de la Asamblea Legislativa, a las fracciones que no son formalmente constituidas por gente proveniente de un partido político que participó en la elección, se les conoce como bloque. Al bloque de Nueva República se le salió una figura no menos significativa, nada menos que quien había aspirado a la vicepresidencia de la República con Fabricio Alvarado y que fue la vicepresidenta de ese directorio legislativo encabezado por doña Carolina Hidalgo, que es la diputada Ivonne Acuña, que bueno, ahorita no sabemos cuál será su futuro político, pero por lo menos ese bloque en este momento está constituido por 6 diputados y se convirtió entonces en ese brazo del partido Nueva República, aunque repito, surgió antes que el partido mismo. Pero ciertamente el partido gira, y eso creo que es su gran desafío, gira en torno a la figura, en torno al liderazgo, en torno al posicionamiento que logró, por las razones que fueren, su principal referente, que es Fabricio Alvarado, en la elección anterior. Aquí el desafío de Nueva República, además de los que tiene, que comparte, por decirlo así, con Restauración Nacional, que es justamente cómo sobreponerse a una elección que básicamente fue muy puntual, muy casuística, muy singular, además, cómo sobreponerse para que no sea flor de un día ese respaldo conseguido en ese momento, que estadísticamente no puede esgrimirlo porque no existía como partido en el 2018. Hay una experiencia ya de Nueva República, otra vez, es lo único concreto que hay en el horizonte y en el escenario anterior, que es justamente la participación en las elecciones municipales anteriores, donde, sin mirar al caso de Restauración Nacional, tuvo unos resultados bastante limitados en cuanto a votación y en cuanto a puestos alcanzados. Digamos que de las alcaldías no consiguió ninguna, y de las regidurías, pues, digamos que son puestos similares a nivel cantonal a lo que podríamos decir son las curules parlamentarias, pues obtuvo una representación que, si la extrapoláramos a la Asamblea Legislativa, diríamos que sería muy pequeñita y sería, digamos, el equivalente a obtener en 57 diputados unos 3 o 4 diputados. Entonces, digamos que no fue un rendimiento bastante favorable, y podríamos decir que aunque la elección municipal es distinta en sus características a la nacional, pero podríamos decir que esa cresta
alcanzada en 2018 no la pudieron mantener para 2020. Ahora, Fabricio tiene otro desafío, y es que justamente, así como Restauración tiene el desafío de mostrarse fuerte sin su figura y de reconocer que parte de su base electoral sigue siendo leal a pesar de la ausencia de la figura de Fabricio Alvarado, en el caso de Fabricio opera al revés, tiene que demostrar que es él el que moviliza esa voluntad electoral mayoritaria y que no fue la base del Partido Restauración Nacional la que le ayudó a encumbrarse, por lo menos en su base inicial. Entonces, es un desafío para Fabricio, pero Nueva República tiene otro desafío adicional, y es que tiene que comenzar a construirse a nivel del imaginario de la gente como un partido y no simplemente como una organización que gira alrededor de su fundador más, digamos, más emblemático, que es don Fabricio Alvarado. Uno sí tiene que entender, y esto quiero aclarar, que todo partido político en sus orígenes, y eso inclusive está así teóricamente documentado, requiere de lo que se llaman liderazgos muy fuertes, ¿verdad? Porque y es obvio, o sea, es una idea nueva que está surgiendo, la gente no le compra a uno cosas abstractas, es decir, la gente no, digamos, puede racionalmente entender algo y apoyarlo, pero esa voluntad que hace falta para inclusive ese apoyo traducirlo en una acción concreta que implique algún grado de sacrificio para quien la está tomando, en este caso acudir a las urnas, desplazarse de su casa, ir a votar, esa motivación adicional no se consigue solo con lo estrictamente cognitivo. Tiene que haber un elemento también de motivación y de que se convierta en un impulso a la voluntad. Entonces es claro que una idea en abstracto no, digamos, salvo la independencia, y uno podría decir, bueno, esa fue una idea que movió a las huestes y que entonces, independientemente de quién la enarbolara, la idea permeó y movilizó a la gente, y por eso uno recuerda el 15 de septiembre, en el caso nuestro, como el Día de la Independencia, pero rara vez recuerda los nombres propios de quienes fueron los que lideraron esos procesos. Pero salvo esas ideas que son tan profundas, que tienen un significado tan fuerte, generalmente otras ideas no van a tener esa capacidad por sí mismas de movilizar las voluntades. Entonces hace falta indiscutiblemente liderazgos de carne y hueso, con los que las personas se identifiquen, con los que hagan química, hagan clic. Y eso por eso justifica que en cualquier partido emergente siempre en sus inicios va a haber un liderazgo o varios liderazgos muy fuertes que son los que empujan, por decirlo así, la carreta. La expectativa, eso sí, es que esos liderazgos que al principio tenían razón de ser y hasta eran necesarios, no se perpetúen, y entonces ya no degeneremos de un liderazgo útil para consolidar un partido a un caudillo que no quiere soltar el poder, que no quiere dejar que el partido crezca, madure y comience a generar otros liderazgos que le den algo que se llama sostenibilidad en el tiempo, es decir, que le permitan institucionalizarse. Vamos a decirlo así, Liberación Nacional fue uno de los pocos partidos que logró institucionalizarse. Empero otros partidos, y especialmente en los últimos 20 años ha sido común ver esto, de esa primera fase de creación con ese liderazgo fuerte, que es el que permite la creación de ese partido, no logran pasar y terminan o debilitándose o terminan destruyéndose. Entonces, Sergio, muy importante, porque no quiero querer invitarlo para un tercer programa, no porque no quiera, sino porque ya no damos nosotros para que nos estén viendo 3 semanas seguidas hablando de política. Usted planteaba, dentro de sus comentarios, siente uno muy claro que Fabricio Alvarado no estaría dentro de los planes, creo que ni de lo que ha planteado Miguel Ángel Rodríguez, ni en los de Nueva República, para ser parte de una coalición de partidos conservadores, humanistas de derecha, como ha dicho don Miguel Ángel Rodríguez. Y entonces quiero incluir ya en este análisis también, cuando son las 4 de la tarde con 10 minutos, a otro partido que no con la misma fuerza, pero que
lanzó algo de este matiz evangélico o cristiano, que ha sido el caso de don Mario Redondo con la Alianza Demócrata Cristiana, y que se ha oído como posible candidato de una coalición. Hay que recordar que don Mario fue diputado y presidente de la Asamblea Legislativa con la Unidad Social Cristiana. Cuando los tiempos de los expresidentes, él fue un crítico muy fuerte al expresidente Calderón Fournier por el caso Caja Fichel, y él se aleja del partido. Después se dijo de una muy fuerte cercanía que tenía con los hermanos Arias, con don Oscar y don Rodrigo. Funda partido, ahora es el alcalde de Cartago y se oye como posible cabeza de esta coalición. En forma muy sucinta, don Sergio, ¿qué pasa si don Mario no es el candidato de esta coalición? ¿Será candidato nuevamente? Alianza Demócrata Cristiana podrá ir a una campaña electoral sin don Mario como candidato a presidente, bajo esa línea de lo que usted decía, de ese estilo muy latinoamericano de los procesos electorales, donde todo se centra en una figura, y a veces hay que decirlo así, en una figura presente o viviendo todavía del pasado de figuras históricas que haya tenido ese país. Cito ejemplos respetuosos: Omar Torrijos en Panamá, Balaguer en República Dominicana, Bosch en República Dominicana. Son procesos, Lula en Brasil, donde el peso del nombre, aunque ya no esté necesariamente como candidato, sigue marcando el derrotero de esa agrupación política, don Sergio. Sí, muy rápidamente, para no extenderme, en el caso de don Mario, bueno, ya él demostró que es otro ejemplo de esos partidos que en gestación requieren de ese liderazgo fuerte, de ese referente, que es el que le da sentido y el que permite movilizar primero adeptos, apoyos y luego electores. Pero cuando, digamos, desde mi perspectiva, es una lectura muy personal que hago, pero también desde el análisis, era un partido inscrito a escala provincial, Alianza Demócrata Cristiana, que le permitió a él, a su máxima figura, llegar a la Asamblea Legislativa. También se sintió, por esos años de exposición en la Asamblea, candidateable, se postuló a la presidencia en el último proceso, porque ya para ese momento hizo un proceso de acelere, y esa es la parte que digo, es mi valoración personal, de acelere de la transformación de partido provincial a partido nacional. Sintió que su liderazgo era lo suficientemente fuerte para abarcar liderazgos de otras provincias. Bueno, y a las pruebas me remito. Aquí sí tengo datos para poder fundamentar mi apreciación. Y es que en esa participación de Alianza Demócrata Cristiana en 2018, pues fueron resultados bastante grises. Es más, ni siquiera pudo el partido repetir la curul legislativa de Cartago que en ese momento ostentaba don Mario. Entonces viene la elección de alcalde y Alianza Demócrata Cristiana logra, y eso hay que reconocerlo, otra vez encumbrado en la figura de don Mario, que era el candidato, movilizar en un contexto de elección pequeña como es la municipal, pero movilizar los votos suficientes para quitarle, y así literalmente, la silla de la alcaldía a Liberación Nacional, que la había ostentado por mucho tiempo y bajo liderazgo de un alcalde como don Rolando Rodríguez, que tenía muchísimos años de estar en ese puesto y que tenía, digamos, muy consolidada su estructura de poder. Entonces, esto obviamente de alguna forma le revaloriza otra vez las acciones a don Mario, y hay que recordar que las elecciones municipales, como dijimos hoy es 8, fueron tan solo hace un año. Lo que pasa es que se nos ha hecho eterno el 2020, pero a lo que quiero llegar es que don Mario y todos los demás alcaldes asumieron recién el 1 de mayo del 2020, es decir, ni siquiera tiene un año de haber asumido la alcaldía. Sin embargo, en este frenesí electoral en el que ya está inmersa la sociedad costarricense, o por lo menos algún sector que le interesa mucho esta temática, ya especialmente en redes han estado planteando la idea de que don Mario debería de ser ese candidato, pero ahí sí, y con esto respondo ya a la pregunta, de una coalición, porque me parece
que don Mario ya ha probadose a sí mismo. Es un tipo además con mucha expertise, 2 veces diputado, presidente del directorio legislativo, como lo planteaste. Tiene la suficiente sagacidad para entender que una aventura de esta naturaleza con su solo partido, Alianza Demócrata Cristiana, no parece ser lo suficientemente idónea, ni con el potencial para llegar a pelear algo en serio. Entonces, evidentemente sería, aquí sí, el valor de la persona por encima de la parte institucional, es decir, es Mario Redondo el que estaría cotizándose como ese eventual candidato, pero sinceramente, por lo que uno más o menos percibe en el entorno, el tema de la coalición se ve un poco compleja, y entonces en ese escenario es altamente probable que don Mario, con la agudeza que lo caracteriza, pues ponga a otra gente a tratar de al menos de recuperar la curul de Cartago que dejaron ir en la pasada elección, y que él siga labrando su alcaldía y desde la alcaldía siga proyectándose, ¿por qué no?, para futuros procesos electorales ya de carácter nacional. Además de otra gente, él pasa también promoviendo la importancia de un candidato desde sus redes sociales. Y yo creo que él también tiene muy claro, como yo creo que usted y yo, que además de la elección de alcalde de Cartago, en la que él gana, hay algún gato encerrado por medio, algún gato verde y blanco, de que no es solo la coyuntura de lo que haya crecido, sino de los enemigos. Y usted y yo lo hablábamos la semana pasada en el programa. Cuidado, de los que hay que cuidarse son de los que están adentro, no de los que están afuera. Y ese es un proceso muy propio en el quehacer costarricense. Don Sergio, vamos a ir a un corte porque usted habló de alcaldes, y hoy el sinónimo de política en Costa Rica de alcaldes lo tiene también el Partido Liberación Nacional, con una serie de acciones de estos alcaldes y alcaldesas a lo largo y ancho del país. Con permiso, ya regresamos aquí a su programa En la Esquina del Parque con Fernando Fay. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Hola, bienvenidos. Les saluda María Alvarado, profesional en turismo con 12 años de experiencia, y tengo el honor de recibirles en la hermosa perla del Pacífico, Punta Arenas, destino top del turismo nacional, al igual que el turismo internacional. Los porteños estamos cuidándonos, tomando todas las medidas establecidas por Ministerio de Salud y demás autoridades para poder evitar la propagación del COVID-19. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. Jale al puerto. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. Cuidémonos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros.
ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Copealianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Copealianza, la cooperativa de todos. Hola, mi nombre es Leonardo Calvo, surfista profesional de aquí Punta Arenas. Estamos en Boca Barranca, la segunda ola más larga de todo Costa Rica, súper visitada por gente alrededor del país, desde gente de San José, Zona Sur, Guanacaste, el Caribe. Y estamos empezando la temporada de invierno, la cual es lo mejor que hay. Este pedacito que llevamos como de mes y medio desde invierno, la zona ha estado súper increíble, la verdad. Ya se ha empezado, desde que abrieron las playas, se ha empezado a ver un poquito más de gente. Y nos invitamos a todos que vengan, estamos atravesando la mejor temporada de olas y viene una buena temporada adelante y esperamos que vengan a disfrutar con los locales y toda la gente y los comercios, pura vida, los esperamos. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos de que usted regrese pronto. ¡Jale el puerto! Son las 4 de la tarde con 22 minutos. Gracias por continuar en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait. En este sábado 23 de enero del 2021, nuestro programa 1605, en este que es el 23º día del año, nos quedan 342 días para construir todo lo que queramos en este 2021, que tiene que ser sin duda alguna un año muy especial para Costa Rica, para usted y para sus familias. Hoy estamos conversando sobre la campaña electoral de las elecciones del 2022, porque ya iniciaron. La elección será el 6 de febrero del 2022, un año y una semana, unos 10 días nos quedan antes de esa elección, y hemos venido hablando, como lo hicimos en un primer programa la semana pasada, con el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, en este análisis de los distintos partidos políticos. Don Sergio, se me venía a la memoria ahora que usted hablaba de los procesos de elecciones municipales. Don Fabricio, en ese recuento que hace de Nueva República, habla del intendente que lograron, no ubico en qué lugar del país lograron una intendencia, y es, digamos, la carta presentación que he escuchado ya en un par de espacios a don Fabricio, y entonces pareciera que en esa línea. El otro elemento es alcaldes. Usted lo mencionaba la semana pasada, un grupo fuerte, se dice que de 40 alcaldes de Liberación Nacional, irrumpen fuertemente antes de la asamblea y consolidan su trabajo con una serie de cambios en los estatutos del Partido de Liberación Nacional. En estos días ya se ha hablado con titulares en periódicos, en el periódico de Llorente, como dice don Juan Diego Castro, en el periódico de Llorente hablan de que 40 alcaldes objetan ya alguna serie de candidatos a la presidencia. Y es que, don Sergio, yo no sé si nos da como unos 10, 15 minutos poder hablar casi como si estuviéramos mencionando, con las diferencias del caso, a una lista de apóstoles, porque yo trataba de iniciar una lista, solo repite un nombre: Guillermo Costenla, Claudio Alpizar, Gerardo Corrales, Fernando Zamora, Antonio Álvarez, Rolando Araya, Rolando González, Carlos Ricardo Benavides, Rodrigo Arias y José María Figueres. Si no fallé, ¿quién nos faltó, don Sergio? No, sí está don Fernando Zamora. Okay. Y Franji Nicolás, pero yo no la he oído a ella tan activa como los otros. A estos 10, algunos no lo han dicho abiertamente,
pero han insinuado no quiero, echámele en el sombrero, como decían antes. 10 nombres de visiones muy diferentes, algunas muy marcadas también por los padrinazgos que podrían tener. Algunos podrían no pensar que más optando a lograr una diputación lanzaron su nombre, pero era cuando esperaban ser parte de los diputados de dedo del candidato. Hoy solo queda uno y hay 10, y ese proceso es sin duda alguna complicado. Uno podría pensar, y parto de su análisis, que Liberación Nacional es el partido, por esa cantidad de alcaldías y de regidores, que debería estar entre los primeros para ser pensados en gobernar el país. Sin embargo, por primera vez en sus más de 60 años de historia, queda fuera de gobierno en 2 periodos seguidos y queda fuera de la segunda ronda electoral en estos últimos años. Y peor, tengo que decirla porque se me viene a la memoria, en las últimas 2 segundas rondas, en una se salieron solos y en la otra no entraron. ¿Cómo ve usted a Liberación Nacional en esto? Que son 10 candidatos, los alcaldes haciendo este trabajo, que sí demostraron una fuerza, perdón, a nivel de elecciones municipales, que hay que recordar que disminuyó porque habían tenido mejores resultados en 2016, cuando hubieron muy parecidos, tal vez no de que haya sido como muy fuerte la caída, pero esa es la realidad hoy de Liberación Nacional. Y hoy veíamos ya un video que circula de don José María Figueres, sin duda de lleno, la ruta 2021. Dice don José María en su video: yo ya pasé por donde asustan. Y lo otro interesante, que lo mencioné la semana pasada, es que además don José María irrumpe en un momento muy interesante desde el punto de vista de lo que está en la psiquis del ciudadano y especialmente del liberacionista, por la discusión que se ha venido generando en cuanto al héroe de la paz declarado don José Figueres Ferrer, porque como todo sigue levantando pasiones que, como usted y yo lo hablamos también la semana pasada en el programa, aspiran a motivar a aquellos que se han dejado de querer a Liberación Nacional y volver los ojos a don Pepe, a su partido. Y creo que muy inteligentemente don José María dice: si van a recordarse del partido y de mi papá, aquí estoy yo y les ofrezco mi nombre. Liberación Nacional, don Sergio. Sí, Liberación Nacional es todo un caso, solamente, pero antes de entrarle ya al tema, efectivamente, para que no nos quedemos con esa inquietud, sí, es sobre el caso de Nueva República, es la intendencia de Paquera en el cantón central de Punta Arenas, que bueno, Nueva República la obtuvo en su lucha interna con Restauración Nacional, porque tienen una elección aparte, de eso podemos hablar en otro momento, que hay elección global y cada quien tiene su propia elección con algunas características muy singulares, como en el fútbol, ¿verdad? Que todos aspiran a participar en el campeonato, pero no todos tienen el mismo objetivo de ser campeones. Unos tienen su propio campeonato con equipos similares que persiguen los mismos objetivos: permanecer en la primera, pasar a la segunda ronda, no descender, en fin. Entonces digamos que igual pasa en esto de los partidos políticos. Entonces, en esa lucha aparte que tienen Restauración y Nueva República, efectivamente, Nueva República, siendo un partido nuevo, técnicamente hablando, pues sacó ese puesto, que una intendencia es como una alcaldía, pero en algunos distritos administrativos que su distancia del distrito cabecera les permite o les han facultado, hasta con una ley incluida, tener una suerte de mini municipalidad, por decirlo en términos muy, muy sencillos. Pero bueno, entrándole ya al tema de Liberación Nacional, vamos a ver. Es el partido más consolidado en la historia de nuestro sistema de partidos, creado en el año 1951. Es un partido que ha causado siempre
polémica porque tiene un segmento de gente que lo apoyó con gran fuerza y otro segmento que lo rechazó también con gran fuerza, aunque por mucho tiempo fue el partido que llamaríamos hegemónico, el que mantuvo la orientación del país y el que le dio el rumbo de las características del modelo de sociedad, del modelo de Estado, especialmente en los años 50, en los años 60, 70. Ya en los 80, a pesar de que siguió gobernando, ya hubo una serie de factores que lo fueron un poco debilitando. Fue cuando se consolidó aquella oposición a Liberación que andaba un tanto dispersa en la Unidad Social Cristiana y entramos a ese famoso bipartidismo que balanceó totalmente el poder y que en los 90 tuvo a la unidad y en la primera parte de la primera década del siglo XXI a la unidad como su gran protagonista. Y recordemos que solo Liberación en la nueva, digamos, desde que está la Constitución del 49, solo Liberación había repetido periodos consecutivos de gobierno en 2 ocasiones, en los 70s y en los 80s, y luego la unidad lo logra finales de los 90, inicios del siglo XXI. Luego, bueno, se viene el descalabro de la unidad, emerge el PAC y bueno, y todo lo que hemos visto, pero aún a pesar de eso, Liberación se mantuvo siempre como un actor de poder importante y también repitió ya en el siglo XXI esta posibilidad de ser 2 veces gobierno, 2006 y en el 2010, y bueno, y ahora el PAC que está siguiendo esos mismos pasos. Pero si lo queremos ver en términos de, otra vez, y perdonando la comparación, futbolísticos, si vemos cada gobierno como un campeonato, bicampeones, Liberación ha sido 3 veces bicampeón, mientras que el PAC solo una y la unidad solo una, ¿verdad? Entonces digamos que todavía hasta en eso Liberación está muy por encima. Ahora, el Partido Liberación Nacional ha venido perdiendo fuerza también, si se compara consigo mismo. Todos los estudios de opinión demuestran cómo esa base dura que tuvo Liberación Nacional y que fue la que lo distinguió por tantas décadas, se disminuyó ostensiblemente con el devenir de los años y con el surgimiento de nuevas generaciones en la sociedad costarricense y por ende la partida de generaciones antiguas, más veteranas, inclusive muchas más directamente involucradas con los fenómenos que dieron origen a ese partido allá a finales de los 40. Sin embargo, sigue siendo la minoría más grande en todos los sentidos de la palabra, si se le compara con los demás partidos políticos. Es el que tiene más nivel de voto fiel, de simpatizantes, según los estudios de opinión, repito, muy por debajo de lo que era en el pasado y muy por debajo de esa cifra que ahora todos los estudios dicen el sin partido, que es el partido más grande que hay actualmente en el país, el sin partido, o sea, los que no tienen partido, pero dentro de los que sí lo tienen, Liberación sigue siendo el más grande, sigue teniendo esa supremacía a nivel municipal, aunque de crecimiento importante de 2020 con respecto a 2016, y a nivel de la fracción parlamentaria, bueno, es la primera minoría. Yo dije hace un rato que ha sido determinante en ese escenario tan fragmentado para definir cómo quedan conformados los directorios legislativos en todos estos años. Sin el concurso de Liberación Nacional en eso y en temas sensibles como la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, simplemente no se hubiera podido llegar a nada en concreto. Con todo ese contexto y con un contexto que bien lo señalaste, Fernando, que por primera vez Liberación no estuvo en la recta final de la presidencia de la República, porque no quedó ni en segundo lugar, cosa que no le había pasado en toda su historia desde que el partido existe, es decir, 2018 fue atípico en todo el sentido de la palabra, hasta para el mismo Liberación, haber quedado de tercero en la lista de preferencia electoral a nivel de escogencia presidencial. Pues definitivamente todo esto ha hecho de un partido que está creado y que sus antecedentes así lo corroboran, con una clara orientación de acceso al poder público, pues ha suscitado al interior de ese partido una suerte como de desesperación, por decirlo así, de querer regresar a esos espacios de poder perdidos. Y por eso, conforme este gobierno ha ido, digamos, perdiendo fuerza, lo hablábamos hace 8 días, en cuanto a nivel de respaldo ciudadano, en cuanto a nivel de expectativas de un tercer gobierno para el PAC, coincidiendo con eso han surgido cualquier cantidad de figuras al interior de Liberación que se sienten con las facultades para representarlo en una eventual
carrera por la presidencia del 2022. Ya mencionaste todos los nombres. Hay, como en botica, como decían antes, variedad para todos los gustos. Hay unos que tienen cero experiencia en la función pública, pero que tienen mucha trayectoria en el mundo académico, que inclusive desde el mundo académico se han convertido en actores con algún grado de incidencia, máxime ahora que hay tanto espacio en el que se le permite a los académicos tener la posibilidad de hacer análisis que van más allá de los claustros universitarios o de un libro o de una investigación, sino que permite justamente, como este programa, trascender a públicos más amplios. Entonces, se da una situación muy interesante, y es que de un tiempo para acá, cada vez hay más espacio para que se hagan análisis en todos los órdenes, la ciencia política, la ciencia económica, el derecho, y se han dado fenómenos de que entonces ese análisis más mediático ha potenciado que algunas figuras de estas comiencen a tener algún grado de posicionamiento en el imaginario social, y algunos han sentido que es suficiente ese posicionamiento como para trasladarlo a una dimensión más de la acción política. Y tenemos como clarísimo ejemplo de esto el caso de don Luis Guillermo Solís, que había sido politólogo, historiador, sociólogo, analista, invitado a diferentes medios por muchísimo tiempo, y en algún momento sintió que tenía el grado de reconocimiento como para proyectarse al mundo ya de la acción política, y bueno, terminó primero en Liberación Nacional, incursionando en las estructuras internas, donde llegó a ser secretario general, y ya pues lo más evidente, lo que más conoce la gente, en el Partido de Acción Ciudadana, convirtiéndose en su candidato y posteriormente en su primer presidente de la República. Entonces, digamos que ese fenómeno de don Luis Guillermo, me parece también, le doy con todo el respeto para los colegas de las distintas disciplinas, ha despertado esa sensación de que se puede seguir esa misma receta. Y entonces vemos cómo al interior de Liberación, bueno, tenemos un politólogo como don Claudio Alpizar, que es conocido por esa proyección, digamos, de sus análisis en medios, un economista como don Gerardo Corrales, que además está involucrado en todos estos espacios en los últimos tiempos, donde la economía juega un rol fundamental, y él ha tenido esa versatilidad para dar a conocer sus criterios a través de los distintos medios también, que le han dado ese espacio. Y tenemos a un, digamos, abogado que, como Fernando Zamora, había estado más en el mundo de la academia, pero bueno, incursionó también en el Partido de Liberación, se convirtió en su secretario general en ese periodo en el que don José María Figueres fue presidente del partido, y prepararon y organizaron la participación de Liberación en las elecciones municipales de 2016, y ahora ya se siente pues con los atributos para pelear una candidatura presidencial. A eso se suman, que serían, digamos, como las caras nuevas, de los que, y que además son los tres que, por lo menos dos de ellos ya han abiertamente señalado que sí van a correr por la candidatura. Don Sergio, sí. Nada más una breve interrupción de ampliación en lo que usted plantea. Sin duda alguna, a partir de la elección de don Abel Pacheco, también tuvimos ese imaginario, apareció en el mundo de la política costarricense, de exponer su nombre en los medios de comunicación, especialmente de televisión, podía ser un salto, y tenemos que recordarlo. Don Abel Pacheco, con Muchas Gracias y sus micros, empezaron mucho antes de pensar en una campaña electoral. O ni qué decir de don Abel con la venta de pantalones o con el hongo ruso. Pero después de eso nos apareció, y hay que decirlo así con nombres y apellidos, que esté mejor cada día, con don Rolando Araya, con el abogado en su casa, con don Belisario Solano, que se manifestó con deseos de aspirar a la silla presidencial. Y ahora muchos de estos nombres que usted nos plantea, o que yo planteaba, está Noche Sin Tregua, con la política con P mayúscula, donde usted estaba ahí con don Claudio Alpizar, don Gerardo Corrales y sus micros en estos espacios, La Hora que Ortiga con don Rolando González, que sin duda alguna también es en ese panorama. Bueno, y son esos actores que aparecen ahí,
más otros que puedan estar irrumpiendo en ese sentido, ¿verdad? Entonces quería hacer esa acotación porque algo que fue natural y que uno tiene que contar las historias que conoce fue el nombre de don Abel, que lo incluyó don Luis Fishman para que apareciera en unas encuestas y ver cómo resultaba. Algunos han creído que se puede forzar, y sin duda alguna esos fenómenos sociales, políticos y electorales son a veces como el cometa Halley, 76 años y a veces difícil de volver a verlos, nunca inducidos sino muy naturales. Entonces nada más quería hacer esa acotación porque además de lo que usted decía de los que han irrumpido con ese tema de la academia, el tema de los medios también ha sido un elemento muy particular, como queriendo forzar a que conozcanme, yo opino, yo hablo y lo hago. Ojalá, porque aquí el otro día alguien me decía, esta grabación nunca me la saquen diciendo otra cosa, pero que quede ahí en el imaginario de que las construcciones no se hacen para eso, como estos otros que sí lo han hecho, don Sergio. Pero eso es otro tema importantísimo para otro programa, ¿verdad? Que sería el valor que tiene ahora, digamos, todo lo que son los medios de comunicación y cómo la política se ha convertido en otro escenario en el que el tema del espectáculo, de las características de lo que es los medios de comunicación, especialmente los electrónicos y ahora los digitales, de alguna forma ha encontrado espacio. Y si no veamos la toma de posesión del señor Biden, ¿verdad? Que todo fue diseñado para la televisión, más en estos tiempos y para las redes ahora, más en estos tiempos de pandemia, y como todo entonces responde muchas veces a lógicas que están más orientadas a la forma, a lo espectacular, a transmitir símbolos y no tanto a aspectos ya de fondo, de contenido, de cosas que tienen que ver con el diseño propiamente de la política pública y de lo que es la razón del por qué se maneja la lógica del poder en un sistema político. Pero bueno, eso es tema para otro momento. Pero sí, efectivamente. Y bueno, y por eso también los diputados han creído que por sus ratitos, lo que pasa es que los diputados no controlan al medio, mientras que en el caso muy atinado que planteabas de don Abel o de don Rolando Araya o de estos otros que luego han saltado o han querido utilizar eso como una plataforma para posicionarse mejor, de ellos son los que directamente manejan el programa y por tanto le llevan el pulso. Pero efectivamente, vamos ahora a la otra parte, de los que están sonando a hoy, ¿verdad? Que ya han tenido experiencia, que inclusive han representado a Liberación en este rol de ser sus candidatos a la presidencia, como lo son. Vamos a comenzar por el más reciente, don Antonio Álvarez, que inclusive carga sobre su espalda ese récord negativo de ser el primer candidato a la presidencia del Partido de Liberación Nacional que no logra llegar a la segunda ronda. Rolando Araya, que fue candidato a la presidencia por Liberación, también a Rolando Araya le tocó 2 récords negativos en la historia de Liberación, quiero decir. Ser el primero que le toca ir a una segunda ronda electoral justamente con don Abel Pacheco en el año 2002. Y le digo el récord negativo porque perdió la elección. Digamos, don Abel también tuvo el récord, pero positivo porque en la primera oportunidad en que se tuvo que aplicar la figura de la segunda ronda en nuestro sistema electoral, don Abel ganó la elección, mientras que don Rolando la perdió. Pero aparte de eso, don Rolando sí es el primer candidato, ahora que hablabas, es el segundo candidato, sí, que de Liberación, al que no se le dio la posibilidad de esa famosa opción de buscar una segunda oportunidad, como sí lo tuvieron don Francisco Orlich, don Danilo Duber y todo aquel recuento que hiciste hace un rato, don Luis Alberto Monge. Y bueno, don José Miguel Corrales en el 98 y don Rolando Araya en el 2002 perdieron su respectiva elección y ya no les dieron más chance de correr. Bueno, en el caso de don Rolando, decidió abandonar Liberación Nacional, volvió a ser candidato a la presidencia, pero en partidos pequeños y sin mayor
sin mayor novedad. Inclusive en el 2018, algo que tal vez la gente olvidó, aspiró a ser candidato, pero a diputado. O sea, aspiró a ser diputado, perdón, se inscribió en un partido un partido de escala provincial, y tampoco lo logró. Bueno, pero está sonando por ahí, o él mismo se ha encargado de que algunos medios le den un poco de proyección, de cobertura, y él ha señalado su interés en valorar inscribirse como precandidato. Y en el caso de, bueno, esos son dos candidatos a la presidencia, repito, que tuvo Liberación y que fallaron en su intento y que ahora estarían buscando esa segunda chance, como dicen en Sudamérica. Estaría don Rolando González, efectivamente, un político avesado, varias veces diputado, que ha tenido exactamente ese programa a la hora que Ortiga, que también le ha dado cierta proyección con ciertos segmentos de la población, que ya intentó ser candidato. Sí ya había sido precandidato, fue uno de los diputados del cuatrienio anterior que sintió que ya le había llegado la hora de postularse, y bueno, recordamos que en ese pasado proceso interno de Liberación, que fue tan duro, a pesar de que tuvo menos aspirantes, pues quedó, si mal no recuerdo, quedó en un tercer lugar, por debajo de quien ganó, que fue Antonio Álvarez, y por debajo de quien perdió ese proceso interno, que fue el expresidente José María Figueres Olsen, que es la otra figura interesante. Pero antes de entrarle a don José María, ya recuerdo cuál es el nombre que faltó en los que mencionaste al principio, cuando comenzamos con el tema de Liberación, el del diputado Roberto Thompson, que lo voy a dejar de último. Muy cierto. Que lo voy a dejar de último por conectarlo con lo que comenzó el análisis de Liberación de tu parte, que era el tema de la municipalización. Don José María Figueres. Cuidado, don Sergio, puede resultar, por lo que usted va a decir ahorita, nos quedan 8 minutos, convertirse en el candidato. Nada más, don Rolando sí tuvo su segunda oportunidad, pero de ser candidato, porque recordemos que el primero perdió una convención con aquel el famoso tema de los dólares marcados con don Carlos Manuel Castillo, no logra la candidatura. Y había peleado. Y entonces, muy posiblemente la de José María del 94, del 93-94. No, precandidatura sí tuvo, lo que no logró candidatura es una sola vez. Y continuó, no lo puedo decir, no es peyorativo, pero así continuó con la senda de los Kennedy de Palmares, con el escenario de que siguen sin poder llegar a la presidencia, situación que luego confirmó don Johnny, sin que pudiera ninguno de los Araya Monge poder llegar a la presidencia de la República, don Sergio. Nos quedan 6 minuticos. Claro, muy breve. Don José María Figueres, bueno, expresidente, sí tiene esa doble condición, ¿no? Ganó la presidencia en el único chance en el que fue candidato a la presidencia. Recordemos que don José María había sido ministro en el gobierno de don Oscar Arias. Después, cuando José Figueres fallece en el año 90, surge, y además con el contexto de que el hijo del otro caudillo había sido presidente en un momento, al interior de Liberación quedaba todavía en relaciones tema del 48, una suerte como de necesidad de reivindicar a su líder, ¿verdad? Entonces, si el hijo del líder del bando opositor había logrado la presidencia, que algún Figueres también lo consiguiera. Bueno, y don José María, digamos, se le alinearon las estrellas y en el 94 fue presidente de la República. Ya ahora, en su etapa tardía, hay que recordar todo el famoso tema aquel en el que se vio inmerso, aquel famoso escándalo y demás, del que, bueno, salió muy bien librado porque ni siquiera tuvo que iniciar ningún proceso judicial, afrontar ningún proceso judicial, pero ciertamente cuando don José María regresa en el 2015 aproximadamente al país, luego de un larguísimo autoexilio, don José María Figueres asume la presidencia del partido, ayuda en ese proceso de las elecciones municipales, en donde don Fernando Zamora fue el secretario general, y se lanza
por la candidatura para el 2018 y con los resultados que ya sabemos. Es una figura que polariza, es una figura que tiene sus adeptos, pero que también tiene sus enemigos al interior del partido, como siento del propio don José María le quedó más que claro en esa incursión anterior. Así que veremos qué puede ocurrir con don José María, pero ciertamente es una figura que en un contexto actual en donde se habla de la necesidad de recuperar algo de experiencia para la conducción del Poder Ejecutivo, podría tratar de capitalizar eso, reivindicando justamente la que ya él tuvo. Y lo de Roberto Thompson, diputado, ex viceministro de la presidencia de don Oscar Arias en su segundo gobierno, muy cercano a don Rodrigo Arias, alcalde, y eso es muy importante, alcalde por Alajuela, en una elección, en la del 2016, que inclusive sacó una votación que superó a la votación del resto de los compañeros alcaldes de él y de sus candidatos que perdieron en toda la provincia de Alajuela, y que bueno, de alguna forma, en ese proceso que Liberación ha venido experimentando, donde por ejemplo su secretaria general adjunta es la directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales, doña Karen Porras, ha habido un proceso de fortalecimiento de estos liderazgos locales que de alguna forma reivindican ser los que mantienen a Liberación Nacional vigente en la arena política electoral, porque si en el 2018 pasó por la historia de ser la primera vez en toda su trayectoria que ni siquiera queda sembrado en el segundo lugar, 2 años después, aunque con números menores, pero mantiene Liberación ser la primer fuerza política a nivel de elecciones municipales. Entonces todo esto ha de alguna forma, como dicen con otra palabra que ahora está muy en boga, empoderado a los alcaldes liberacionistas que han llegado pues, a exigir un espacio de mayor presencia, sintiendo ellos que son los que están de alguna forma dándole la cara por el partido ante la sociedad costarricense. Y bueno, se han convertido en un actor de poder al interior del partido. Y bueno, algunos señalan que buscarían que quien nos represente justamente en esa candidatura presidencial sea una persona que de alguna forma esté alineado en la línea, en la orientación que ellos vienen teniendo, y que bueno, pudiera ser que su ex colega alcalde, don Roberto Thompson, contare con ese beneficio. Olvidé a Carlos Ricardo Benavides, pero creo que ya no hay tiempo. Pero bueno, don Carlos Ricardo no ha señalado tampoco aunque sí ya ha dejado entrever claramente su deseo, pero bueno, es otra de las figuras que tiene una trayectoria, pero que, digamos, sería primerizo en estas lides de la candidatura presidencial. Es una amalgama, hay, como dije hace un rato, como en botica, hay para todos los gustos, pero lo que sí queda claro es que hay una necesidad del liberacionismo, sea cuán grande como fuere, de querer estar otra vez en los primeros planos del poder público costarricense. Y esto ha hecho probablemente que mucha gente al interior de Liberación sienta que eso es un deber y se sienten con la atribución de ser él o ella, bueno, en este caso él, porque son puros hombres. Lo de doña Frangi, como bien lo dijiste, es un rumor bastante lejano, pero es la motivación que tienen todos estos dirigentes para estar eventualmente valorando esto, sin obviar lo que señalaste al principio, y con eso termino, que algunos probablemente ven esto simplemente como un estratagema para llegar a lo que de verdad puede estarles interesando, que es ser diputados, aunque ahora con ese inconveniente que mencionaste, que se dio justamente por el empuje de los alcaldes en la última asamblea plenaria que tuvo Liberación a inicios a finales, si mal no recuerdo, del año 2020. Duda alguna, el tema de Liberación es como para 1 o 2 programas. Rápidamente mencionamos, don Sergio Meno con Nueva Generación va a una tercera elección, habla de una doble postulación, no se habla de participar en una coalición. En el caso del Republicano Social Cristiano, toda su aspiración pareciera que es a la coalición, más con la salida de don Dragos Dronalescu, que está formando un nuevo partido también por ahí. El tema, sin duda alguna, humano del no haber logrado el expresidente Calderón, el tema a nivel de derechos humanos, a nivel del continente, eso afecta de una u otra forma. Otto Guevara con un nuevo partido donde lo que aspira a ser es diputado, no candidato a la presidencia. Los libertarios que dicen que regresan, y don Eliezer Feinsack por ahí con el Partido Liberal Progresista, que es muy posiblemente que vaya en la doble postulación, aunque creo que hubiera sido uno de los partidos cercanos a lo que ha planteado Miguel Ángel Rodríguez.
y doña Natalia Díaz, si no me equivoco, que es el apellido. Don Sergio, usted que es de Moravia, el apellido de doña Natalia, que estamos sin audio, ya se lo ponemos. Natalia Díaz, que es de su tierra, de Moravia. Y es con Unidos Podemos. Unidos Podemos. Ese es el escenario, no es que le quitemos categoría a estos partidos, los analizaremos, pero don Sergio, muchas gracias. Arranca un proceso de muchos meses, vamos a estar conversándolo aquí, más con todo lo que aparezca. Yo anuncié lo del tema del fondo, nada más préstenle atención a lo que vayan a decir los candidatos, porque va a marcar la ruta con los sectores sociales, pero bueno, hay para mucho rato y siempre un gusto y un placer poder contar con su participación, don Sergio. No, un placer, se nos olvidó Guillermo Costeña en Liberación, pero bueno, es otro de los que está en ese menú. Siempre a la orden. Aquí lo que queda muy claro es que hay una gama amplísima, pero al final tiene que ser el ciudadano, la que con criterio, con tranquilidad, valore, confronte y ojalá con un voto, con una decisión de voto que más allá de lo emocional, que es fundamental, tenga bastante de esta reflexión previa para que sea la mejor decisión y para que la persona sienta que por lo menos cumplió con ese deber ciudadano de contribuir a tratar de escoger a la mejor gente para que nos dirija por los próximos 4 años. Y en eso le vamos a estar ayudando a los ciudadanos y muy fuertemente a partir de marzo también para que usted decida sobre cómo escoger el candidato a la presidencia de la República y de los diputados. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa del día de hoy, segunda parte en este tema de las elecciones del 2022, que ya ha arrancado el proceso electoral. Próximo sábado, el último sábado de enero, hemos tenido 5 sábados en este primer mes del año. Muy posiblemente estará con ustedes don Aramis Vidaurre en la conducción. Estamos en esos detalles, ya que me toca atender algunos asuntos personales, pero siempre con temas de interés para usted, aquí en la esquina del parque. Soy Fernando Fay. Hasta la próxima. Cuídese mucho. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fay. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.